Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Blanco Calderón. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy quiero hablar sobre un tema en particular a partir de una experiencia propia. Ahorita en este mes de octubre, ya noviembre de 2023, estoy cumpliendo un año entero sin haber probado, bebido, degustado, pero ni una gota de alcohol. Es un logro que me gustaría compartir con ustedes, explicándoles también lo que ha sido mi experiencia a lo largo de este año y por supuesto brindándoles un poco de contexto. ¿Qué fue lo que me llevó a tomar la decisión de dejar de tomar, de dejar de beber cualquier tipo de bebida que contuviera alcohol? ¿Y cuáles han sido los efectos y sobre todo cómo lo logré en caso de que algunos de ustedes, que estoy seguro que sí, se esté planteando hacerlo, dejar el alcohol? Les puedo contar cómo ha sido mi experiencia y ver si eso en alguna medida puede ayudar en algo. En efecto, en el año pasado, más o menos por esta misma época, tomé la decisión definitiva de dejar de tomar, ¿no? Ahora, la pregunta de por qué tomé esa decisión, bueno, la respuesta es la que suele darse o esperarse, mejor dicho, en estos casos. Yo llevaba tiempo sintiendo que estaba consumiendo mucho alcohol, que estaba bebiendo mucho. Siempre, desde que tuve edad para beber, fui un bebedor gustoso. Me ha encantado beber. De hecho, yo nunca he tenido mayor interés, o quizás ha habido mayor miedo, de consumir algún otro tipo de droga. No ha sido nada que me haya interesado particularmente, pero siempre me gustó mucho beber. Es una de las grandes pasiones y aficiones que tuve prácticamente durante los últimos 20 años de mi vida. Sin embargo, por una serie de circunstancias, yo sentía que se me estaba escapando un poco de las manos, ¿no? Por supuesto, esto respondía a una serie de situaciones personales derivadas por una parte, por ejemplo, de los efectos que creo que tuvo en mí y que ha tenido en mucha gente la pandemia, una especie de desarreglo vital transversal que afectaba la capacidad de concentración, la capacidad de trabajo, la estabilidad anímica o emocional y una serie de cosas, ¿no? También estuvo vinculado, en mi caso, a una depresión que estuvo un tiempo no diagnosticada y el hecho de aumentar mucho el consumo de alcohol y el hecho también de, por fortuna, poner freno a esa situación a tiempo, fue como una especie de primer diagnóstico propio que yo hice de mi propia situación, ¿no? Luego, por supuesto, con ayuda médica, psicólogos, psiquiatras e incluso apoyo a nivel de ejercicios, a nivel nutricional, por fortuna pude, creo que, solventar la parte más difícil de esta crisis personal, pero sin duda creo que una de las cosas que más me ayudó a salir de la depresión, a recuperarme, fue el haber tomado por lo menos un par de meses antes la decisión de dejar el alcohol. Parte de lo que fue mi proceso, que quizás pueda servirle a alguien más para entenderlo, es lo que yo llamo el autoengaño, ¿no? Ese momento donde empiezas a consumir más alcohol y, por supuesto, empiezas a inventarte las excusas, los mecanismos de justificación para ese consumo. Por ejemplo, me iba bien en una actividad, una presentación de un libro, a celebrarlo bebiendo. Me iba bien haciendo una clase, uno de mis talleres de escritura y al terminar, pues me premiaba a mí mismo con algún tipo de bebida. El problema es que, por supuesto, estos premios y estas ocasiones iban aumentando cada vez más. Otro elemento que creo que puede ser distintivo de cuando se empieza a tener un problema con esto es cuando empezamos a tratar precisamente de contenernos, ¿no? Es decir, de empezar a contar los días que no bebemos como una forma de pensar que tenemos el control de la situación. Eso creo que ya es un síntoma un poquito que puede llamar la atención.
En ese sentido, el proceso de autoengaño también funciona. Bueno, si llevo 2 días que no he bebido, puedo beber este día de manera un poco desaforada. O esas negociaciones que uno hace con uno mismo. No bebo durante la semana, pero durante el fin de semana, en términos de cantidad de alcohol, se bebe tanto o más que si se bebiera todos los días, ¿no? Por supuesto, el trabajo de introspección o de reflexión propia es fundamental, pero no es lo único que se necesita. Se necesita algún tipo de orientación que te anime a dar el paso y a tomar cartas en el asunto de la propia salud. En mi caso me sirvió muchísimo, fue una verdadera revelación, un video del doctor Andrew Huberman, que probablemente ya muchos conocerán. Es un neurofisiólogo de la Universidad de Stanford que tiene un muy famoso podcast dedicado a difundir conocimientos científicos para mejorar los hábitos de vida. Él, Andrew Huberman, tiene un programa, creo que es uno de los más vistos de su canal, que se titula Lo que el alcohol le hace a tu cerebro, a tu cuerpo y a tu salud. Los programas de Huberman suelen durar 2 horas, 2 horas y media, es decir, creo que hay que tomárselo un poco con calma. Como lo hice yo, vi ese programa a lo largo de 2 días, unos cuantos minutos cada día, y la verdad es que ver ese programa me ayudó a entender la gravedad del camino por el que yo iba a seguir, ¿no? Esto, por supuesto, varía mucho en cada persona, cada quien tiene que medir sus límites. Yo no siento, por fortuna, que yo haya llegado a unos niveles de consumo y de adicción que comprometieran verdaderamente mi vida, mi trabajo y mi salud, pero sabía que si no ponía un freno, iba eventualmente a terminar mal y a comprometer mi vida, mi trabajo y mi salud, ¿no? Entonces lo importante es que no es necesario tocar fondo, como le puede suceder a muchas personas, para, insisto, abrir los ojos y tomar cartas en el asunto. ¿Cuáles fueron parte de las cosas del video de Huberman que me sirvieron para identificar mi problema? Bueno, patrones de comportamiento, formas de hacer lo que yo llamé ahorita el autoengaño, nuevas maneras de ver en realidad el problema. El problema no tiene que ver tanto con si se consume todos los días o solo se consume el fin de semana. Tiene que ver con la cantidad de alcohol que se consume y cómo eso nos afecta. Tiene que ver también con una especie de historial de comportamiento con respecto a el alcohol. Parte de las cosas que mencionaba Huberman hacían clic en mí porque decía, bueno, a mí me pasa efectivamente eso. Este tipo de variables que yo estoy aquí apenas resumiendo de forma muy sumaria, les recomiendo que vean directamente el video si les interesa, se conecta además con otras cosas, por ejemplo, la base genética familiar que influye en las posibilidades de desarrollar alcoholismo. En el caso, en mi familia, por los 2 lados, hay ese componente, es decir, hay una serie de factores que me predisponen a mí o me predisponían a mí a desarrollar un posible alcoholismo, ¿no? Entonces, por fortuna, bueno, apoyándome en este tipo de herramientas, tomé esa decisión. Ha pasado un año en que no he bebido una gota de alcohol y la verdad es que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Ahora, sé que suena muy fácil y también quiero dejar muy claro que esto depende mucho, cambia mucho para cada persona. ¿Qué de mi experiencia puedo compartir que quizás a mí me ayudó? Yo creo que yo llevaba mucho tiempo planteándome, por ejemplo, beber menos. Pero, por ejemplo, llevaba mucho tiempo también planteándome ser más disciplinado con el ejercicio, ser más organizado con el trabajo, también ser más disciplinado con el consumo de azúcar o incluso con el consumismo en general, compras compulsivas. Es decir, yo identificaba un patrón un poco compulsivo en mi comportamiento que se reflejaba en distintas áreas de mi vida. Y yo creo que a mí lo que me ayudó a ir poniendo orden en mi vida, empezando por dejar el alcohol, fue entender
que no se trataba exclusivamente de dejar el alcohol, o no se trataba exclusivamente de comer menos azúcar, o no se trataba exclusivamente de cambiar una parte pequeña de mi forma de vida. Es decir, yo creo que yo he podido hacer estos cambios importantes en mi vida este año porque he entendido esos cambios en un sentido conjunto que afectan a la totalidad de mi persona y de mi salud. Yo creo que en la medida en que nosotros concibamos los problemas no como cosas independientes, sino como problemas que están conectados con otros problemas y con una totalidad que es la nuestra como personas, en esa misma medida nosotros vamos quizás a estar más cerca de propiciar esos cambios. Es decir, pensar que, bueno, hay una serie de cosas en mi vida que no están funcionando de la manera correcta, que no me están haciendo sentir bien. ¿Cómo puedo hacer yo para reordenar toda mi vida y hacer que estas cosas cambien? En el momento en que yo hice ese tipo de reflexión, pude dejar de beber, pude meterme en un régimen de alimentación un poquito más sano, pude finalmente ser más consecuente con el ejercicio físico, ¿no? También he descubierto, por ejemplo, que hay una serie de cambios a nivel global con respecto al alcohol que apuntan un poco también en este sentido. Hay varios artículos que han hablado de quizás para el año 2050, por poner una fecha, la sociedad haya disminuido considerablemente el consumo de alcohol. Bien sea porque para los jóvenes lo cool ahorita no es tanto emborracharse, sino más bien estar mucho más despiertos, o porque la industria de las bebidas no alcohólicas ha crecido mucho. Yo me he convertido en todo un catador de cervezas sin alcohol y la verdad es que al principio me parecían desagradables, pero han ido evolucionando con mucha rapidez. Y ya no solo hay cerveza sin alcohol, hay whisky sin alcohol, hay ginebra sin alcohol. Por supuesto, son sucedáneos, nunca van a saber igual que una buena cerveza, que un buen vaso de whisky o un buen vaso de ginebra. Pero lo importante es que ayudan a mitigar esa ansiedad cuando nos encontramos en una situación social y todo el mundo está bebiendo y uno no. Otra cosa que he descubierto, por lo menos aquí en España, y que me parece un dato muy alentador, es que siento que por lo menos en España es cada vez más normal que la gente beba, por ejemplo, cerveza sin alcohol. No es algo que se percibe como algo extraño. La mayoría de los locales, bares, restaurantes tienen distintos tipos de bebidas sin alcohol, así que creo que es un rasgo positivo de cambios que se están dando, ¿no? Entonces, quiero además transmitir, por ejemplo, los beneficios. Una de las cosas que mencionaba Andrew Huberman en su video que a mí me impactó mucho es que los efectos del alcohol en la salud y en el cerebro, por ejemplo, permanecen incluso cuando no estamos bebiendo. Es decir, si nosotros somos unos bebedores más o menos habituales, sea solo en los fines de semana, sean unos cuantos días a la semana, hay una especie de inercia de los efectos del alcohol en el cerebro que, entre otras cosas, o para decirlo de manera muy poco científica, básicamente te impiden ver la realidad de una forma correcta, ¿no? Eso a mí me marcó muchísimo, la idea de que yo estaba imbuido en una especie de nube de alcohol o de azúcar o de muchas cosas y que me impedían apreciar la realidad en su justa medida. Por supuesto, no existe la realidad objetiva, pero sí existe una conciencia subjetiva que puede estar más o menos alterada. Eso para mí, en mi caso, fue fundamental. Y se conectaba además, era la razón o la causa de esa sensación de alienación que yo sentía en mí y que se había agravado, por ejemplo, desde la pandemia. La inflamación del cuerpo ha mejorado muchísimo, las rutinas, el dormir, el despertarse, la energía a lo largo del día.
Yo siempre digo ahora que mi superpoder es no beber, porque bueno, puedo estar en una fiesta, puedo estar en cualquier tipo de reunión social y al día siguiente me levanto a la misma hora despejado mientras todo el mundo está bastante destruido. Entonces, insisto, no se trata para mí de ponerme a predicar o a sermonear sobre las virtudes de la abstinencia de beber. Simplemente le hablo a quien crea que tenga problemas con la bebida para que decirle que no es necesario tocar fondo para hacer estos cambios y recomendarles, en mi caso, el video de Andrew Huberman que fue iluminador sobre todos los efectos devastadores que tiene el alcohol para la salud, ¿no? Otra de las cosas importantes del video de Huberman es cómo deshace con datos científicos una cantidad de mitos que hay alrededor del alcohol. Desde datos muy puntuales, como que no existe una cantidad ideal del alcohol en el cuerpo, ¿no? La cantidad ideal de alcohol en el cuerpo es 0, porque el alcohol es una toxina y es altamente adictiva y muy destructiva, como esas especies de que yo llamaba autoengaño, que son engaños que circulan en la sociedad sobre la supuesta no tan terrible nocividad del alcohol, ¿no? El video de Huberman lo único que te dice es, bueno, mira, yo no te estoy diciendo que no bebas, solamente te estoy diciendo que sepas lo que el alcohol le hace a tu cuerpo cada vez que bebes. En mi caso, insisto, por la situación que yo estaba pasando, me permitió hacer clic, caer en conciencia de eso y tomar una serie de decisiones y hacer una serie de cambios. Por supuesto, no es la panacea, no es algo que te va a cambiar la vida en un segundo y como una varita mágica va a arreglar todos tus problemas, ¿no? Los problemas persisten, la vida es así constantemente, pero creo que en mi caso, saber que me estoy sintiendo mejor en el presente y que puedo afrontar de mejor manera las situaciones de la vida gracias a, entre otras cosas, haber dejado de consumir alcohol, para mí ha sido una de las grandes noticias de este último año. Yo no tengo idea qué vaya a pasar después, yo no tengo claro de si eventualmente yo vaya a beber o no de nuevo, solo sé que por ahora, no tomando ni una gota de alcohol, me siento bastante bien. Ya veremos en el futuro si logro establecer una relación mucho más equilibrada con el alcohol. Por ahora, la verdad es que estoy bien como estoy. Bueno, nada, solo quería aprovechar de compartir parte de esta experiencia ahorita que estoy cumpliendo precisamente un año de este cambio que ha traído muchos beneficios a mi vida y que recomiendo fervorosamente a todo aquel, insisto, que sienta que esté pasando por un proceso similar. Sin otra cosa, no me queda sino darles las gracias por haberme acompañado hasta ahora. Te agradezco por favor que te suscribas al canal, que le des like si te gustó este video, que actives la campanita para que recibas las notificaciones y nos veremos en una próxima entrega, en un próximo programa. Chao.